Dentro de la ingeniería social, un tema fundamental es la disolución de todo tipo de autoridad, porque la autoridad solo tiene sentido si reconocemos que necesitamos de otros para progresar y perfeccionarnos. Por tanto, el que nos ayuda a perfeccionarnos es porque tiene la autoridad delegada de Dios para realizar esa función, sea un padre de familia, una madre, sea un profesor, sea un gobernante, sea un empresario, lo que sea. Por lo tanto, el proyecto de mundialización, de globalización, de ingeniería social exige disolver toda forma de autoridad natural en las diferentes estructuras sociales que encontramos en la sociedad. El principio de subsidiariedad solo tiene sentido si hay estructuras sociales con más autoridad sobre otras, pero no para oprimirlas, sino para ayudarlas, orientarlas y llevarlas a su perfección. Y entonces lo que sí que hemos visto, y es un aparente contrasentido, es cómo los estados modernos han diseñado leyes educativas donde impiden, literalmente, o si no de facto, que el profesor pueda tener autoridad sobre los alumnos. Esto significa el desmoronamiento de la educación. Si se desmorona la educación, no puede haber personas que hayan madurado en el ejercicio de su libertad. Por lo tanto, no podrá haber ciudadanos en el pleno sentido de la palabra. No podrá haber resistencia a muchas imposiciones globales que van contra tus propios fines naturales o contra tu propio bien personal. Y evidentemente no puede haber si no hay educación, porque la educación no solamente es de la maduración individual, sino también es, digamos, horizontalmente la posibilidad de ir con tu generación, que has ido estudiando juntos, ir conviviendo en un proyecto común, ir conviviendo, participando de una identidad común, etcétera, etcétera. Esto, una vez rompes el principio de autoridad, los niños se acaban convirtiendo en tiranos consumistas, evidentemente, porque una parte del proceso educativo de los padres es educar en los hábitos sanos, y parte de los hábitos sanos pues es educar en que el niño sepa comer lo adecuado, a las horas adecuadas, en la cantidad adecuada. Ahora vemos cómo los niños se convierten en los reyes de la mesa. En mi casa nunca se preguntó qué nos gustaba para cenar, se ponía lo que se ponía y eso iba educando nuestros hábitos. Te adaptabas y te sacrificabas y ya estaba. Hoy por hoy los niños se convierten en tiranos, y eso tiene mucho que ver con los procesos revolucionarios, donde esa inversión o anulación de la autoridad lo que hace es generar una inversión en las estructuras de poder. Me explico. El padre tiene autoridad, pero a la vez tiene poder sobre el hijo, y esto es así. Y una vez se disuelve el principio de autoridad, el niño no es que nunca podrá tener por naturaleza autoridad sobre el padre, pero sí que puede tener poder sobre el padre. No sé si me explico. Entonces, las relaciones sociales ya no son en función de la autoridad moral, de la autoridad legal, de la autoridad, podríamos decir, connatural, sino son en función de quién tiene más poder o quién maneja mejor los resortes del poder. Entonces, los niños son expertos en manejar los resortes de poder afectivo sobre los padres. Los padres se autoculpabilizan porque, digamos, a través de los medios de comunicación, a través de la cultura dominante, se les hace ver que ellos no pueden, digamos, participar en la perfección de los hijos, porque los hijos se van a perfeccionar por sí mismos y ellos, como mucho, se tienen que mantener lo suficientemente alejados para no adulterarlos. Por lo tanto, se pierden esas referencias. Al perderse esas referencias de autoridad del padre y la madre, se pierden las referencias de identidad sexual. Entonces los niños se confunden. Si encima en el colegio, en las escuelas, se dice que a los niños hay que enseñarles a que se planteen y duden de su propia identidad sexual y que experimenten cualquier tipo de sexualidad, pues claro, llegan a unos adolescentes donde creen que son los reyes del mundo, pueden decidir sobre cualquier cosa, pero esos aparentes dioses se convierten fácilmente en esclavos. La mejor forma de convertir a una persona en esclava es hacerle creer que es un dios, con minúscula. Y eres un dios con minúscula si no tienes ninguna autoridad por encima, ¿no? Y por eso yo siempre digo que la autoridad es la mejor defensa contra el autoritarismo.
Y el autoritarismo, ¿qué es? Es la sustitución de la autoridad por el poder, por el puro poder. Y entonces esto es lo que vamos viendo y constatando diariamente. Cuando esto ocurre a nivel social, se hunden las autoridades políticas y entonces todo ese poder revierte en una forma de libertinaje en los individuos y en un poder real de esas pequeñas élites que componen unos pocos miles de personas posiblemente, que son capaces de dominar o diseñar o intentar organizar a millones o miles de millones de personas. La gran diferencia del hombre incluso moderno, antiteístico, revolucionario, ateo, de hace décadas, al hombre posmoderno, es esencial, si no, no entenderíamos lo que está pasando ahora. Todavía, incluso los revolucionarios, la revolución copia los esquemas de las estructuras católicas. Por eso el pensamiento revolucionario solo puede aparecer en la cultura cristiana, ya secularizada, pero ¿por qué? Porque es una copia vaciada de contenido de las aspiraciones de la sociedad cristiana, en sus ideales de justicia, en sus ideales de trascendencia, en sus ideales y necesidades de redención, y esto es lo que hacen las ideologías. El hombre posmoderno ahora es un hombre que no es político, no acepta las ideologías, es un hombre que ha sido definido como un hombre líquido, un hombre sin capacidad de arraigarse a nada, sin capacidad de ser sólido en sus principios. No quiere decir que durante toda la historia del cristianismo los cristianos hayan sido impecablemente sólidos, pues todo lo contrario, reconocemos la naturaleza humana con sus debilidades, pero bueno, tenemos los sacramentos, la confesión, la posibilidad de rectificar tu vida. En cambio, el hombre posmoderno ahora no acepta nada que sea más allá de sus teóricos objetivos individuales. Es incapaz ni siquiera de doblegarse a las exigencias de una ideología, que antes las ideologías ateas, como el comunismo, obligaban a sacrificar tu vida, a sacrificar tu esfuerzo, a sacrificar tu tiempo para cumplir con esas expectativas de la ideología. El hombre posmoderno aparentemente ya está liberado de todo, pero cuanto más liberado está, más esclavo acaba siendo, y esto es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil dominar al hombre por el control de su afectividad que no por el control de su racionalidad. La modernidad fue la exaltación de la racionalidad para agotarla, y una vez se agota la racionalidad y la teórica voluntad, pues vemos que eso da paso al hombre posmoderno, que es el hombre arracional y es el hombre sin voluntad. Si me preguntaras ¿qué es peor, un hombre inmoral o un hombre amoral? Pues yo creo que es infinitamente peor un hombre amoral, porque el inmoral como mínimo tiene un referente al cual sabes que se está enfrentando, pero ese referente lo sigue teniendo presente. Un ateo todavía tiene la idea de Dios. Un agnóstico no es nada, o sea, es evadir la lucha contra Dios. El posmoderno es evadir la posibilidad de comprender la realidad, es simplemente vivir una existencia banal. La persona moral, pues según cómo vengan las cosas, pues será una cosa, se adaptará, por eso se le ha llamado el hombre líquido. Porque el líquido se va adaptando a cualquier tipo de superficie y espacio. Bueno, si analizáramos lo que ha sido la evolución del arte, nos serviría para entender la evolución de la sociedad, porque el arte está, tradicionalmente así se ha pensado, desde el cristianismo y desde la filosofía sana, el arte está profundamente relacionado con varios aspectos de la realidad, del ser, que es la belleza, es el bien, es la luz, la claridad, y a partir de ahí, o sea, el resplandor, y a partir de ahí, poco a poco es como se va teorizando lo que es el arte como algo que ayuda a trascender al individuo a sí mismo y presentarle en cierta forma la eternidad, presentarle en cierta forma la verdad, presentarle en cierta forma el bien. Que el arte haya ido evolucionando como ha ido evolucionando, como una forma de deconstrucción de las formas, una forma de deconstrucción de la representación de la realidad, como una forma de deconstrucción de la belleza para irse convirtiendo en
una manifestación de que la realidad solo puede ser representada como fea muchas veces, como rota, como desproporcionada, como amorfa, hasta llegar incluso las famosas obras de Klein, ¿no? que llama la nada, el blanco, que se traducen en exposiciones de arte donde no hay nada, ¿no? Había una exposición que era así, se llamaba Nada, entrabas en el museo y no había nada. Esto es el nihilismo, en el fondo, es como decir, no hay nada real, no hay realidad, no hay ser, y por lo tanto la vida simplemente es un devenir que no sabemos ni dónde venimos, ni dónde vamos, ni nos importa ni siquiera de dónde venimos y dónde vamos. Pues igual que las series de televisión, igual que las películas, van creando roles, tipos, estructuras, referentes en la mentalidad de la gente, pues el arte, quizás a un nivel más intelectual, pero digamos conforma esta intelectualidad, lo que es la élite que acaba dirigiendo una sociedad, pues le ha llevado a tener, como podríamos decir, una especie de acompañamiento artístico a su propio movimiento intelectual de concepción de la realidad. Me explico. Nada puede funcionar sin, digamos, una representación, sin algún tipo de arte, sin algún tipo de estética. Por eso para la Iglesia es tan importante el arte, porque el arte es el reconocimiento de que Dios es creador, a nosotros nos hace partícipes de la creación y por lo tanto podemos ser artistas. El artista es el que participa de la obra o coparticipa de la obra creadora. Como el mundo moderno y posmoderno niega que Dios exista, no puede haber artista. Y como no puede haber artista, no puede haber arte. Entonces, el arte ha ido desarrollándose hasta la muerte del arte. Y cuando muere el arte, muere una sociedad. Y si mueren las sociedades, pues muere la humanidad. Y este es el fin, por cierto, del diablo. El diablo, ¿qué es lo que quiere? Quiere que las almas se condenen. Sí, pero también se le llama a la Biblia el asesino, el homicida del hombre. El diablo quiere cargarse al hombre, quiere liquidar la humanidad. Y por eso volvemos al principio. La ingeniería social, cuando se plantea en nombre de la ecología reducir a la mitad de la población, es el gran ideal de la gnosis, es el gran ideal de esas herejías profundamente anticristianas, profundamente contra el Dios creador, que rechazan la obra de la creación. Si no hay creación, no puede haber salvación. Si no queremos que el hombre se salve, pues lo mejor es que no haya hombres. No sé si me explico. Y por eso, cuando empiezas a concebirlo todo desde esta perspectiva mucho más amplia, mucho más cosmológica, mucho más teológica y trascendente, entonces te das cuenta que nos estamos jugando muchísimo. No estamos ante modas, no estamos simplemente ante dinámicas económicas, estamos ante un auténtico conflicto de cosmovisiones. Todo lo que estamos hablando, igual que la globalización no tendría sentido sin una nueva concepción del hombre, ya el hombre transformado simplemente en mero individuo, o sin un arte como estructura que acompaña simbólica la interpretación o la contemplación de la realidad, tampoco podría entenderse si a esto no le acompañara un movimiento sincrético de la espiritualidad. Yo siempre digo que el materialismo es una forma de espiritualidad, porque es una fe. Tú haces el acto de fe de que la materia es lo más importante, pues esto es un acto de fe. Entonces, toda forma de materialismo es en el fondo un espiritualismo, es una ideología. El materialismo es una ideología. Pues tanto las ideologías como la espiritualidad no morirá, no puede morir nunca, porque los seres humanos tenemos una apertura a la trascendencia tan inmensa que siempre habrá espiritualidad. La única forma de combatirla es a través del sincretismo, por lo tanto, de falsa religiosidad, de falsas creencias, pues la eliminación de la verdadera religión, de la conexión entre la criatura y su único creador, pues solo se puede hacer a través de la espiritualidad. Y esto solamente tiene un camino, no es planteando otra única religión, sino poniendo a todas las religiones en el mismo plano. Las cosas nunca son iguales. Entonces, cuando decimos todos los hombres son iguales, pues a partir que digamos esto y lo queramos llevar a la práctica, pues
lo que acaba ocurriendo es que habrá hombres que estarán muy por encima que otros. En nombre de la democracia universal, nunca en la historia de la humanidad se están creando unas élites tan poderosas y a una distancia tan abismal entre ellas y la gente normal y común. Pues lo mismo pasa con las religiones. Si queremos que todas las religiones estén al mismo nivel, significa que al final la verdadera será la única retirada y apartada. Y esto ya lo dice Rousseau, y lo hemos repetido muchas veces, en el contrato social, que dice que el Estado puede ser tolerante con todas las religiones, menos con aquella que diga que es la verdadera. Entonces, si dices que tu religión es una religión más, no pasa nada. Nunca vas a encontrar una oposición en el mundialismo. Si se te ocurre decir que tu religión es la única verdadera, entonces serán aceptadas todas menos la tuya. Pero esa aceptación de todas, ese eclecticismo, este sincretismo, es básico para rellenar ese espacio que deja la verdadera religión. Igual que hay una aparente contradicción. El mundialismo se aprovecha del nacionalismo. Y son dos opuestos, pero son muy compatibles. Para eliminar el sentimiento de patria, y el sentimiento de patria es muy importante porque nos da una identidad, nos permite que la razón y la voluntad, digamos, se aúnen a un esfuerzo colectivo, común, donde se pueda participar en el bien, es la idea de Ágora que hemos expresado. Pues a partir de ahí el nacionalismo es una deformación de patria y la globalización es una también deformación o aniquilación de la patria. Para cargarte la idea de patria tienes que generar dos conceptos aparentemente contrarios, pero es como una tenaza, ¿no? Y entonces, por eso los nacionalistas se proclaman muchas veces cosmopolitas, ¿no? Que es una contradicción, porque si quieres vivir identificado con tu nación, pues tendrás que oponerte al resto de naciones. Pues no, son dos ideas aparentemente contrarias, pero se llevan muy bien. Igual que hay religiones muy contrarias, el hinduismo y el budismo son absolutamente contrarias, incompatibles entre ellas, pero a nivel de élites mundiales se nos quiere hacer creer que son todas las religiones compatibles entre sí, porque es una estrategia para digamos, apartar todo sentido de verdadera religión. Los medios de comunicación son fundamentales. Los medios es lo que está en medio, lo dice la propia palabra, entre la persona y la realidad. Es propio del ser humano la comunicabilidad a través de la palabra, esto es evidente, y en una sociedad donde la tecnología ha avanzado tanto, los medios de comunicación se convierten en muy poderosos porque esa necesidad del ser humano de comunicarse, de transmitir, como dice Aristóteles, la palabra es para saber lo que es bueno, lo que es malo, por lo tanto, para tener una concepción moral de la realidad, todo eso que es propio de la naturaleza humana es sustituido por los medios de comunicación. Esto ya lo dijeron, hicieron una gran crítica a la escuela de Frankfurt, que era neomarxista, pero se daba cuenta de la fuerza que tenían los medios de comunicación en las sociedades capitalistas para transformar la psique de los individuos. Hasta tal punto que autores como Marcus llegan a decir que si nos retiraran hoy en día de golpe todos los medios de comunicación, empezaríamos a darnos cuenta que ni siquiera sabemos hablar, porque muchas veces hablamos repitiendo palabras, expresiones que hemos recogido de los medios de comunicación, y no solamente palabras y expresiones, gestos, formas de comportarse, y al final se crea una mímesis tremenda entre el sujeto que está sometido a los medios de comunicación y los personajes, esa realidad que no es realidad, que es pura virtualidad, que nos propone cómo tiene que ser mi vida, y los niveles de identificación son tremendos. Y quizás como paradigma mejor de esto, y visto en su sentido con relación al orden político, es el famoso programa de Gran Hermano, que misteriosamente toma el nombre de ese gran dictador que define Orwell, donde al final, ¿dónde está el secreto o la clave de este tipo de programas? Pues es muy sencillo, desde el momento que una persona, digamos de forma impúdica o de forma voluntaria, pierde su privacidad en cuanto que persona y se deja exponer a todo el mundo que le quiera ver, crea un efecto de reacción
absolutamente perverso, que es que yo que lo veo me vuelvo partícipe, me vuelvo un espía, en un observador, en un voyerista de la intimidad de los otros. Y a partir de ahí, si yo soy capaz de espiar la intimidad de los otros, ¿por qué voy a renegar o voy a rechazar que el Estado, ciertos poderes, me espíen a mí, me observen a mí, me analicen a mí? Yo he participado de esa perversión y por lo tanto me he hecho cómplice y entonces por eso entendemos que, o podemos entender por qué la gente hoy en día no se escandaliza porque haya cámaras de televisión por todos lados, que te puedan grabar por las calles, etcétera, etcétera. Cuando se empezaron a implementar las primeras cámaras públicas, hubo un debate legal muy potente, porque muchos juristas abogaban de que hay derecho a la intimidad. Y no solo eso, incluso hay derecho, entre comillas, a intentar delinquir. Esto es, tú no puedes coartar de tal forma la libertad que tengas controlada a la sociedad totalmente. Quizás lo he dicho con palabras un poco fuertes y no se puede entender bien, pero lo vuelvo a repetir. Cuando se plantea en el mundo legislativo si es legal o no poner cámaras que visionen públicamente el espacio público, pues muchos juristas dicen que no, porque en todo caso tú puedes luchar contra el delito una vez que se ha cumplido, porque no puedes presuponer que cualquier persona va a ser delincuente, por mucho que todo te dé a entender que sí. Por lo tanto, estamos ante una sociedad que ha tenido unas transformaciones increíbles, de tal forma que cosas que nuestros abuelos nunca hubieran aceptado porque les hubiera parecido una humillación, les hubiera parecido ir contra su dignidad, les hubiera parecido algo tremendamente espantoso, nosotros lo estamos tragando y lo estamos aceptando con una facilidad increíble. Algún autor que ha querido definir lo que es la ingeniería social ha hablado de la megamáquina. La megamáquina es el paradigma que sustituye al organicismo a nivel de interpretación de lo que es la sociedad o lo que es el individuo, hasta tal punto que se concibe al hombre como una mera máquina o como una mera pieza de un engranaje que es la máquina social. Cuando esto se podría poner en peligro por un crecimiento desproporcionado para ellos de la población, cuando esto podría poner en peligro un sobreconsumo, cuando esto podría poner en peligro toda la estructura que ellos están diseñando, entonces se recurre a lo que hemos venido hablando: control poblacional en primer lugar, pero luego sobre todo el hombre tiene que ser una pieza homogénea, una pieza sustituible, una pieza enlatada, donde fácilmente sea sustituible, porque la globalización se podría interpretar de la siguiente forma. La globalización significa que tenemos que crear a través de la educación un tipo de individuos consumidores, un tipo de individuos sometidos a estructuras de rentabilidad económica, esto es, yo diseño un producto y sé que millones de personas lo van a consumir, y esos individuos tienen que ser fácilmente sustituibles uno por otro. Por lo tanto, yo voy a aprender idiomas, voy a aprender un idioma universal, que ya no es el latín, es el inglés, y a partir de ahí yo tengo una serie de habilidades y estas me sirven para estar en China trabajando, para estar en África trabajando, para estar en Europa trabajando. Y si tengo que ser sustituido, siempre habrá una pieza que me sustituirá. Yo no soy imprescindible para el sistema. Y eso además que crea la posibilidad de que el consumo también esté estandarizado, lo que algunos autores han llamado el proceso de McDonaldización. Vas encontrando McDonald's en todo el mundo y al final muchos turistas, cuando van a países determinados, acaban comiendo en un McDonald's. ¿Por qué? Porque el consumo también está estandarizado. Y esto permite que se masifique y que el nivel de rentabilidad de esfuerzos creados para ofrecer productos por el sistema pues sea muy rentable, porque habrá millones de consumidores que realmente caerán en ello.
en estos productos cada vez más estandarizados, que aparentemente tienen una dinámica transformadora que llamamos moda, pero toda moda en el fondo es un engaño psicológico para creer que estás viviendo experiencias nuevas, experiencias propias, experiencias tuyas, pero que han sido perfectamente diseñadas. Con otras palabras, el mundo actual, el sistema actual, en su relación económica con el individuo, lo que hace es crear estructuras muy racionales de producción y de diseño del consumo para que la gente irracionalmente, de forma irracional, consuma y que, creyendo que es una decisión suya, en el fondo ha sido una decisión previamente programada, estudiada y prevista por ingenieros, por técnicos, por corporaciones, etcétera. Parte de la ingeniería social en estos años, y se podría poner casi fechas y concretas, han pasado por procesos de cambios de mentalidad respecto a la sexualidad. Me acuerdo perfectamente cuando todavía los datos sociológicos nos decían que la homosexualidad no era aceptada en España por la mayoría de la población, y bastó que apareciera un programa en una serie de televisión de Antena 3, que era Aquí no hay quien viva, donde aparecían pues una pareja de homosexuales muy simpáticos, y a partir de esa serie se invirtieron totalmente las estadísticas a la hora de detectar la simpatía hacia la homosexualidad o el no rechazo a la homosexualidad. Se disparó, digamos, la aceptación de la homosexualidad. Y a partir de ahí se descubre que los gobiernos en España, como en tantas partes de Europa, subvencionan una serie de programas donde aparezcan un tipo de familias que llaman alternativos, que no corresponden a la familia tradicional. Pues esto es ingeniería social, y esto es lo que tenemos que ir evitando. Educar muy bien, educar en hábitos contra la tecnología, contra las adicciones tecnológicas, por ejemplo, contra las adicciones de cualquier otro tipo. Por lo tanto, plantear nuevamente los fundamentos de la educación, ver el papel de la voluntad en el hombre, esto es fundamental, y bueno, los campos de acción se irán abriendo, son inmensos. La globalización tiene un clarísimo interés en erradicar todo lo que sea tradición, en el sentido más pleno, a veces por aversión, y por tanto será erradicado cualquier forma de vida tradicional, y lo vemos en los paisajes urbanos, como las ciudades han ido transformándose en sus plazas públicas, por ejemplo, desaparecen los árboles, desaparece todo sentido de naturaleza, todo sentido de barrio, todo sentido de tradición, y esto es por aversión, y es sustituido por plazas duras, por plazas de cemento. Y eso tiene como una profunda simbología. El árbol, la naturaleza son las raíces, es el lugar, es en el fondo la patria. El barrio es lo que te conecta a varias generaciones, es lo que te da la sensación de pertenecer a una comunidad que ha preexistido y que seguirá existiendo, y por lo tanto que tienes que cooperar en ayudar a que sobreviva la comunidad. Te refiere al bien colectivo, al bien común. En cambio, el cemento pues es la vida del que solamente es simplemente el individuo que se desliza por una plaza, y a partir de ahí no sabemos ni dónde viene, no sabemos ni dónde va. Por eso el arte urbano se convierte en un poderosísimo instrumento de control de la simbología y de interpretación de la realidad. Pero eso es por aversión. Luego puede haber por sublimación, que es la falsa tradición. Entonces, en el mundo moderno nos han creado, por ejemplo, pues un tipo de hábitos de comer, un tipo de hábitos de horarios, un tipo de hábitos de ocio, un tipo de hábitos de consumo, que bueno, aparentemente se refieren a una tradición, pero es una falsa tradición. Los supermercados están llenos de productos que se venden como la sopa de la abuela, la sopa de siempre. Incluso algún producto se vendía, se promocionaba como nueva receta tradicional, ¿no? Pues si es tradicional no puede ser nueva, pero es una falsificación para realmente digamos que el hombre se vaya desprendiendo de esa estructura de vivencias
que eran de nuestros mayores y que estaban mucho más en consonancia con nuestra propia naturaleza. Cocinar a fuego lento, ir hablando mientras se hace la comida, luego pues poder tener una conversación familiar alrededor de la mesa por la noche, el padre poder preguntar a los hijos y hacer un seguimiento de los hijos cómo van, irles, digamos, tanteando moralmente cómo están madurando, dejando de madurar, poder ayudarles. Todo eso es sustituido pues por una pizza que en el microondas se calienta en 2 minutos y todo el mundo se pone a ver Gran Hermano, y a partir o se va, cada uno desconecta y se va a su habitación porque en su habitación tiene su ordenador, su tecnología. La familia ha desaparecido, la familia tradicional, no solo por la aniquilación teórica, sino también por la aniquilación fáctica, esto es, por la pérdida de los hábitos tradicionales de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces una familia puede teóricamente participar de muchos que llaman ahora valores, que es una expresión que no llegamos a entender muy bien, pero si en esa familia que todos participan teóricamente en los valores, cuando llega la hora de la cena cada uno está desperdigado por una habitación, pues no se está viviendo la tradición, ¿no? Frente a todo lo que hemos dicho, las soluciones saltan por sí mismas. Primero, hay que recuperar el concepto de persona. Segundo, hay que recuperar, iba a decir, el consumo sostenible, pero no lo digo porque es una palabra progresista, sino la austeridad, lo que vivían nuestros abuelos. Podemos consumir más, tenemos más, pero tenemos que vivir austeramente, aunque tengamos. ¿Por qué? Porque es parte de la educación en las virtudes necesaria para la vida. Hoy tendrás, pero a lo mejor mañana no tendrás. Hay que recuperar la confianza en la providencia. Esto es, no podemos aceptar un mundo donde todo esté racionalmente diseñado y racionalmente organizado. Esto ya lo decía Pío XII. La Iglesia acepta el concepto de mal menor, siempre y cuando entendamos como mal menor que no todo está en manos del hombre. Y por lo tanto hay una parte del mal del mundo que Dios lo permite en su divina providencia. Igual tenemos que aplicar este concepto. No podemos aspirar a sistemas utópicos políticos donde todo esté correctamente organizado, donde teóricamente el mal no puede aparecer porque todo está racionalmente organizado, porque viviríamos en el peor de los mundos posibles, en el mayor de los totalitarismos, en nombre del bien. Por lo tanto, hay que empezar a educar que la providencia es una parte de nuestra existencia. Tenemos que ser prudentes, pero tenemos que aceptar también la providencia en nuestras vidas. Hay que tener una educación estética. Es fundamental volver a recuperar el sentido de la educación de las humanidades, de la filosofía, del arte, la lucha contra el utilitarismo del pensamiento y de los estudios, la lucha contra el mundo tecnológico y las imposiciones, las dictaduras que acaba sometiendo a millones de personas. Por ejemplo, se llama obsolescencia programada. Esto es, la infinita mayoría de productos que estamos consumiendo son productos que se diseñan para que dejen de funcionar al cabo de unos años artificialmente. Tendríamos capacidad de tener ordenadores que durarán decenas de años, pero al cabo de 7 u 8 años se te rompe y la empresa te dice que ya no fabrica más piezas y no te lo pueden reparar. Todo esto hay que luchar contra ello. ¿Cómo? Pues volviendo a recuperar los hábitos que tenían nuestros abuelos de reparar las cosas. Bueno, hay miles de cosas, de pequeños detalles que hay que hacerlo. Tener, como también hemos intentado señalar, espacios de sociabilidad de verdad, espacios de sociabilidad de verdad. También necesitamos una profunda conversión. ¿Respecto a qué? Respecto a lo que es el mundo, respecto a estas expectativas muchas veces de bonomía, muchas veces de eclecticismo, muchas veces son tentaciones, son como una especie de engaños, de neblinas, que son muy apetitosas muchas veces porque nos permitirían llevar una vida fácil, pero aquí no estamos para llevar una vida fácil, ni siquiera me atrevería a decir para llevar una vida absolutamente feliz. La gran dictadura, si se puede hablar así,
que estamos viviendo es la dictadura de la felicidad. Esto es, cualquier cosa es legítima con tal de garantizar mi felicidad. Pues no, hay que aceptar que la vida tendrás momentos felices y momentos, o muchos momentos, pues infelices, y es parte de la vida y la existencia. Con otras palabras, hay que reinterpretar todo lo que es la existencia en función de la tradición que hemos recibido. Y si no lo hacemos, nuestra civilización está acabada. Pero el otro día me preguntaba alguien, ¿qué podemos hacer? Y yo decía, mucho, tenemos que hacer todo, porque está todo por hacer, todo por rehacer, todo por instaurar en Cristo, como decía San Pablo, todo tiene que ser volver a ser instaurado y restaurado en Cristo. Por lo tanto, hay muchísimo que hacer. Como antídoto, ¿no?, frente a esta posmodernidad, esta globalización, esta ingeniería y diseño de lo que tiene que ser la vida de toda la humanidad, está la Iglesia. Y la Iglesia es el último dique de contención de estas aspiraciones. ¿Por qué? Porque, como dice el Magisterio, la Iglesia conoce al hombre muchas veces mejor que el propio hombre, igual que dice el Salmo que Dios conoce nuestras palabras antes de que hayan salido de la boca, pues la Iglesia conoce la verdadera naturaleza del hombre. Así lo manifiestan muchos papas en el magisterio de la Iglesia, esa profunda conexión que significa la Iglesia entre Dios y el hombre, sin la cual, sin esa mediación, ni siquiera podríamos llegar a Dios, porque sigue siendo la Iglesia el cuerpo de Cristo y sin Cristo no llegaríamos a Dios. Y por eso la Iglesia se convierte en el enemigo real a abatir. Nunca veremos programas contra los musulmanes, nunca veremos programas contra los judíos, nunca veremos, pero sí que veremos constantemente ataques a la Iglesia católica, de forma directa, de forma indirecta. Hay muchas productoras de películas en Estados Unidos, en Hollywood, donde curiosamente siempre que aparece un asesino, pues es un asesino que su casa pues aparece un crucifijo, un símbolo religioso, un sagrado corazón, y esto se puede ver en infinidad de películas. Al final pues acaba la gente asociando asesinos a católicos, y esto es ingeniería social, y eso es pasos cada vez más sutiles pero más incidentes a la hora de ver en la Iglesia el verdadero enemigo a abatir. Pero precisamente porque no hay otro enemigo a la mundialización.